que bienvenidos a todos y gracias por estar acá. ¿Les puedo pedir un favor? ¿Será que pueden orar por mí por dos cositas? ¿Sí? ¿No les incomodo? Dos cosas que puedan orar por mí. Ustedes escogen cuál. La una, que el Señor me acuerde que acá hay agua y que no camine para acá. O en su lugar, que el Señor me dé el poder para caminar sobre las aguas. Ustedes elijan cuál, ¿sí? Pero que no me caiga. Es todo lo que les pido. Hoy tenemos ceremonias de bautizos. Un aplauso a todas las personas que se van a bautizar el día de hoy, que han dado este paso hermoso para poder adorar a Dios. Y estamos viendo nuestra primera serie de este año, nuestro viaje 2024. Y hoy tenemos un tema importantísimo para poder avanzar en este viaje. Y hoy estaremos hablando sobre cómo cruzar el itinerario que nos permitirá avanzar en este 2024. Y cuando me ponía a reflexionar sobre la palabra itinerario o itinerario de viaje, me ponía a pensar en que dependiendo del tipo de persona que seamos, los itinerarios son más precisos o incluso más flexibles, o incluso dependiendo del viaje que hagamos, el itinerario es más relajado o es más apretado. Todo depende del tipo de viaje que hagamos. Algunas personas, por ejemplo, hacen el itinerario para irse a Europa 15 días. Y un itinerario para irse a Europa 15 días no es lo mismo para un grupo de universitarios que para un grupo de adultos mayores. Así como no es lo mismo un itinerario para irse a Orlando, Florida, a los estudios Disney World, para una pareja de recién casados y una familia de 5 personas. Es totalmente diferente, depende mucho de la persona. Y hay personas que les afecta menos cumplir el itinerario previsto. Y hay otras personas que les va a quitar el sueño no haberse podido subir a la montaña rusa de Harry Potter, porque había mucha fila. O no haberse podido subir a las góndolas de Venecia por el clima. Así que nos encontramos frente a un dilema, damas y caballeros. ¿Cómo preparar un itinerario para todos en general, para este año, que sea flexible, pero que se pueda cumplir totalmente, en donde todos terminemos este 2024 como lo soñamos? La respuesta, aunque sea difícil, es no se puede. ¿Han escuchado esa frase que dice, ¿quieres hacerle reír a Dios? Cuéntale tus planes. No la comparto mucho, primero porque no es bíblica y porque creo firmemente que el Señor sí escucha nuestras oraciones y creo que sí escucha nuestros deseos y tiene muy presente nuestros planes. Sin embargo, sus planes son mejores para nosotros que los planes que nosotros hemos escrito, ¿verdad? Él dice que tiene planes para nosotros de bienestar y no de calamidad, al fin de darnos un futuro y una esperanza. Proverbios 16:9 dice, el hombre tiene planes, pero Dios es el que determina sus pasos. Y unos versículos antes dice, los planes los hace el hombre, pero la última palabra la tiene Dios. ¿Así que es malo planear? Por supuesto que no. Es indispensable. Proverbios 21:5, ¿qué es lo que nos dice? Los planes bien pensados producen ganancia, y los planes apresurados producen pérdidas. Así que parece que la clave es planear, visionar y proyectar, sabiendo que Dios puede cumplir lo que hemos planificado o no. Y que nosotros al final del camino podamos decir como Job, tú das y tú quitas, bendito sea el nombre de Dios. En teoría es fácil, pero en la práctica es difícil. A mi esposa y a mí nos encanta ver películas. Nos encanta poder separar ese tiempo para poder ver una película. Así que acostamos a los niños rápido y nos preparamos. Y ponemos la pantalla, acomodamos las almohadas, ponemos la cobija, estamos con una bebida, estamos listos para ver, acomodamos el sonido para poder escuchar la película, pero que no se levanten los niños. Y ponemos play.
Y yo veo cómo la cabeza de mi esposa se deja vencer por la gravedad. Yo no sé si ella está orando, pero está así. Y yo digo, ¿qué es lo que pasa? Le regreso a ver y después me contagio yo. La mitad de la película ha avanzado y no sabemos ni en qué va. Le preguntamos al doctor qué es esto y me dijo, tranquilo, es un síndrome. Se llama llegando a los 40. Usted disfruta el camino. Pero hemos aprendido a identificar cuando una película es muy buena. Cuando una película es muy buena, yo sé que mi esposa me va a decir, ¿será que su merced me trae un tintico bien caliente? Porque yo averiguo hoy quién es el asesino. ¿O yo? ¡Ay, yo sé que la película es buenísima! Y ahí sí me voy a preparar para verla. En diciembre de este año que pasó, se estrenó una película que está en boca de todos. Y todos han corrido a verla por el auge de la misma. La vimos y, por supuesto, no nos quedamos dormidos para nada. En 1972, un grupo de futbolistas de rugby, deportistas de rugby uruguayos, planearon un viaje a Chile para un tiempo de vacaciones, sin pensar que ese viaje donde planearon diversión, donde planearon emociones, donde planearon viajes internos, se vería dañado a causa de un accidente aéreo que los dejaría en medio del Valle de las Lágrimas, en la mitad de los Andes, de la cordillera de los Andes, entre Argentina y Chile. A una temperatura menor a los 30 grados bajo cero. Sin el tipo de ropa adecuada, heridos, sin comunicación y con el trauma de estar perdidos y sin esperanza de ser encontrados. Lo que empezó con un viaje lleno de emociones, nuevos sueños y retos, hoy se ve totalmente dañado y en el olvido. Están atrapados con pocas expectativas y sin esperanza de un futuro mejor. Me recuerda la historia de cómo inició este año para 7 millones de ecuatorianos. La Sociedad de la Nieve, que es una película basada en la vida real, nos muestra la historia de unos sobrevivientes que en medio de todo lo que estaban pasando jamás se imaginaron estar en esa realidad, jamás imaginaron estar en ese momento. Carlitos Páez, uno de los sobrevivientes, en uno de sus libros dice, la primera de las 72 noches que pasamos fue la más difícil de todas. Yo creo y la asimilo como lo que entiendo es el infierno, donde yo gritaba toda la noche, no debería estar aquí, yo no debería estar aquí. Los investigadores afirman que fue un error humano que afectó las condiciones de vuelo. El clima más este error desviaron totalmente el vuelo, una desviación que no estaba programada y que los alejó totalmente del itinerario previsto y que los envió hacia un viaje para muchos sin retorno. Lo curioso de esto es que la gran mayoría de personas no llegó al itinerario previsto y se quedaron en el Valle de las Lágrimas, murieron. Pero un grupo de personas, sin pensarlo, terminaron en Chile, que era donde habían planeado llegar. Solo que llegarían totalmente diferentes, como pensaron. Roberto Canessa, uno de los sobrevivientes, afirma en ese lugar que eran personas comunes y corrientes enfrentándose a una situación terrible, pero Dios les dio una victoria extraordinaria. Una desviación, una parada obligatoria muchas veces nos podría alejar de Dios, pero Carlitos Páez decía, Dios en los Andes fue tan tangible para mí, casi que lo podía sentir. El público, en una entrevista que les hicieron a todos, se quedó expectante y asombrado con la respuesta que dieron a esta pregunta. El presentador les dijo a todos, si pudiera regresar en el tiempo y evitar este accidente, ¿lo evitarían? Y todos respondieron, jamás. Esta parada, esta desviación fue necesaria para continuar con el itinerario
de nuestras vidas. Una parada que si es que nosotros supiéramos previamente que vamos a tener, las piernas nos temblarían y posiblemente desmayaríamos. Hay un salmo y un versículo que el pastor nos mencionó en la primera enseñanza en el equipo pastoral. Y dice, hubiera yo temblado, decía el salmista, si no supiera que tu bondad estará conmigo en la tierra de los vivientes. Hubiera yo temblado. Esa sensación cuando sabemos que nos vamos a enfrentar a algo y empezamos a temblar, donde sabemos que puede venir lo peor de lo peor y ya no sabemos qué va a pasar. Dice, hubiera yo temblado si no supiera que la bondad de Dios estará con nosotros, conmigo, en ese momento. Y no en la eternidad, donde no hay enfermedad ni muerte, sino acá en la tierra de los vivientes, afirmando que los planes de Dios se cumplen acá para nosotros. Es hermoso ese salmo. Hoy quiero contarte la historia de un hombre que estaba viviendo el itinerario como estaba previsto. Un hombre que había planificado muchas cosas, pero el itinerario se había cumplido al pie de la letra. Que había pasado por muchas desviaciones, muchos caminos difíciles, pero al fin llegó el momento en donde parece que ha llegado al punto final de victoria. Acompáñame por favor a Génesis capítulo 21 del 27 al 34. Y vamos a verlo también aquí en pantalla para ganar un poco de tiempo. Igual lo puedes ver en tu Biblia. Y dice Génesis capítulo 21. Entonces tomó a Abraham ovejas y vacas y se las dio a Abimelec. E hicieron ambos un pacto. Pero Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño porque Abimelec le preguntó, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Abraham respondió, que estas 7 corderas recibirás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por eso llamó aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Hicieron un pues pacto en Beerseba. Luego se levantaron Abimelec y Ficol, jefe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Plantó Abraham un tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Abraham había pasado por muchas cosas en su vida. Había pasado por muchas desviaciones a su itinerario normal. Dios le había prometido una gran generación y no tenía ningún hijo. Dios le había prometido una herencia, pero no tenía tierras. Dios le había prometido paz, pero estaba en medio de guerras complicadas. Había pedido a Abraham, por favor, no destruya Sodoma y Gomorra, y se destruyó. Había estado en conflictos constantes. Pero llega el momento donde Abraham tiene todo lo que había soñado. Tiene la promesa cumplida en sus brazos. Tiene ganados, tiene ovejas, tiene vacas. Tiene paz. Firmó un pacto con el rey de los filisteos y ahora son amigos. Es el momento perfecto. Seguramente Abraham está pensando, ¿cuál es el siguiente paso de mi vida? Tal vez conseguiré una esposa para mi hijo Isaac, para ver cómo se cumple la promesa. Estaba en su mejor momento. Pero damas y caballeros, si alguien sabe acerca de desviaciones y paradas no deseadas y obligatorias, ese es Abraham. Ese es Abraham. Si nosotros le preguntamos a Abraham en una entrevista, Abraham, ¿tú quitarías el capítulo 22 del libro de Génesis? Seguramente Abraham les diría, jamás. Esa desviación fue necesaria para cumplir con el itinerario de mi vida. No puedo leerles todo lo que es Génesis 22 por tiempo, pero vamos a analizar unas porciones. Génesis 22, capítulo 22, versículo 1, dice, por el título estoy seguro que conocen mucho la historia, y si no la conoces después de escucharla, espero que corras a leerla. El título es, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Y el capítulo empieza así.
Versículo 1. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Dios probó a Abraham. Las pruebas sorpresas. Uy, esas pruebas sorpresas que nos pasaban en la escuela. Yo no sé qué les pasaba a ustedes en la escuela, pero en la escuela yo tenía una profesora que le encantaba hacer pruebas sorpresas. Y las profesoras en mi escuela eran diferentes de las profesoras de hoy. ¿Han visto que las profesoras de hoy son bonitas, jóvenes? Se llaman Cami, Yoli, Sofi, Clarita, Margarita, Angie. Todas, lindísimas. En mis tiempos, la profesora que yo tenía se llamaba señorita Vandenberg. Ya era señorita, tenía 60 años, pero seguía siendo señorita. Señorita Vandenberg. Y cuidado, le dice señora. Si los papás le tenían miedo, imagínense los niños. Sufríamos con la señorita Vandenberg. Los niños en estos tiempos tienen sus profesoras en la mano. Las profesoras actuales tienen celulares de colores con florcitas donde nos toman fotos y les envían a los papás. Todo bonito. En mis tiempos la señorita Vandenberg tenía una regla de madera con trocitos de piel, parece de los niños de años anteriores. Uno sufría con la señorita Vandenberg y entraba ella y decía la peor cosa que puede escuchar un alumno: guarden sus cuadernos, saque papel y lápiz, prueba sorpresa. A algunos se les corre un frío por la espalda, recuerdan malos momentos. A ustedes también les dio clases la señorita Vandenberg. Creo que están sufriendo por ahí. ¡Qué tiempos! ¡Qué difícil! Pero las pruebas sorpresas eran incómodas, pero eran necesarias. Era indispensable tener las pruebas sorpresa, porque estas pruebas nos permitían saber si es que estoy listo y preparado para avanzar a la siguiente etapa. En la prueba sorpresa solo tienes dos opciones: o pasas o repruebas. No hay más. No puede haber otra opción. O estás listo o no estás listo. Hoy que soy papá entiendo un poco más sobre las pruebas sorpresas. Son indispensables, pero en momentos en donde tenemos que pasarlas, son muy difíciles. Abraham le explica al Señor cuál es la prueba sorpresa y le dice más adelante, y le dice: toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Por qué Moriah? Estaba en Berseba. ¿Por qué el Señor lo mueve a Moriah? Si en Berseba estaba bien. En Berseba dice que cavó un pozo. Así que en el pozo significa que había agua. Si había agua, significa que podían estar ahí los animales. Era un lugar ideal para que crezca tu familia. Era un lugar ideal para que puedas estar. ¿Por qué lo tiene que mover a Moriah? Si es que en Berseba tenía todo para poder estar. Incluso dice la palabra que Abraham plantó un tamarisco en Berseba. El tamarisco debía estar en el bautisterio, pero no me voy a meter al agua. Y dice que plantó un tamarisco en Berseba. El tamarisco es una planta muy importante que tiene delgadas ramas, pero es muy bonita. Este tamarisco tiene una particularidad. Tiene unas raíces tan fuertes que llegan hasta lo más profundo de la tierra porque busca agua subterránea. Mientras más va hasta el fondo, más fuerte es la raíz. Es muy difícil sacar un tamarisco de raíz, casi imposible. Este tamarisco representaba fortaleza. Representaba que Berseba era ese lugar donde uno podía ver el tamarisco y recordar lo bonito que son las promesas de Dios. Recordar lo hermoso que es la fidelidad de Dios en ese lugar. Y dice la palabra que en Berseba Abraham invocó el nombre de Dios. Hay unas versiones donde dice que hizo un altar y adoró a Dios en ese lugar. Que adoró a Dios. Y no quiero desprestigiar lo que hizo Abraham,
pero es fácil adorar en Beerseba. No es tan complicado. En Beerseba tienes todo. En Beerseba no hay ningún problema. Beerseba es el lugar donde los itinerarios que planificaste para este año se cumplen al pie de la letra. En Beerseba tú te subes al avión y aterrizas en Chile. Y puedes ver el Valle de las Lágrimas desde arriba. Y dices, muy pintoresco, pero no pasaría una noche ahí. Tal vez Abraham, mi Dios, cuando Dios le dice, tienes que ir a Moriah, Abraham le dice, pero ahí hay desierto. Y el Señor le dice, pero al final encontrarás una montaña. Exacto, tendré que subirla, pero arriba descubrirás quién soy yo y yo descubriré de que tú eres capaz. Era un reto. Así que Abraham dice que en este lugar, en Beerseba, toma a 2 siervos y toma a Isaac y se adentran hacia el camino que venía caminando. Tal vez Abraham regresó a ver a Beerseba, el lugar donde su fidelidad estaba, donde no había problemas, donde ya había alcanzado todo. ¿Por qué tengo que dejar este lugar si el itinerario iba bien? ¿Por qué me tengo que alejar? Y se adentró. Dice que Isaac tenía más o menos entre 12, 13, 14 años. Era un preadolescente y empezó la jornada. 3 días de caminata con un preadolescente. ¿Han ido a la playa con un preadolescente? Papá, ya llegamos. Papá, tengo hambre. Papá, tengo que ir al baño. Papá, qué aburrido paseo, no aguanto más. Imagínense, Abraham, 3 días caminando con un preadolescente en el desierto. Yo creo que a la mitad dijo, Señor, ¿no lo puedo sacrificar acá? No voy más. Pero avanzó. Dijo, es en Moriah. Y fue a Moriah. Y avanzó a Moriah y llegó hasta este punto donde estaban las faldas del monte que Dios le dijo que avanzara. Estaba a punto de llegar al lugar donde Dios lo había llamado. Y en ese momento dice a los siervos, quédense acá, porque yo y el muchacho subiremos, adoraremos y volveremos. Volveremos. Tal vez en su mente estaba, es verdad que volveré, pero no sé cómo voy a explicar que vuelvo con mi hijo muerto en mis brazos. ¿A qué me estoy enfrentando? Empezó a subir, damas y caballeros, y se empezó a enfrentar a una de las cosas más grandes que pueda haber. En momentos difíciles, cuando tenemos que recibir las preguntas más difíciles de nuestros hijos. Alexis, ayúdame. Empezó a subir, y es el lugar donde estamos en los momentos más críticos. Cuando estamos atravesando una crisis financiera, los negocios no van bien, te bajaron el sueldo o estás a punto de recibir un desahucio. No tienes a veces para qué comer. Y en esos momentos tu hijo te pregunta, ¿cómo sabemos que Dios existe? O acaba de morir un ser querido para ti, un ser que amabas. Y tu hijo te pregunta, si Dios amaba al abuelo, ¿por qué se lo llevó? Esas preguntas que provocan de nosotros unas respuestas que salen de la boca, pero no del corazón, porque no las podemos aceptar. Los versículos son insípidos, ni siquiera lo podemos creer. En ese momento, Isaac le pregunta a Abraham y le dice, si tenemos acá los leños y el fuego, ¿dónde está el cordero? Abraham tal vez lo ve y dice, Yahweh Jireh, hijo mío, Yahweh Jireh. Tal vez sin creerlo, era una frase que mostraba mucha fe en un momento donde todo podías tener menos fe. Dios proveerá. Dios proveerá si estoy con mi hijo y a él lo tengo que sacrificar en este altar.
y tengo que renunciar a todo y venir acá y aquí mismo matarlo. ¿Cómo puedo hacer eso? Dios proveerá. Cuando las palabras no salen del corazón, pero las dices con una esperanza chiquitica de fe, porque en esos momentos difíciles deseas estar allá en Beerseba, donde no hay problemas, donde el itinerario se cumple. Pero queridos, en Beerseba uno puede ver la fidelidad de Dios, pero en Moriah Dios puede ver tu obediencia. En Beerseba tú puedes ver la fidelidad de Dios, pero en Moriah Dios ve tu obediencia. En este lugar, en Moriah, tú puedes darte cuenta de los momentos difíciles, de las desviaciones que no debería haber y que no estaban preparadas, pero aún así tú estás acá y sabes que terminarás la carrera, pero la terminarás bien para aquellos que decidieron hacer esta desviación en Moriah. Una parada que no la teníamos planificada, no estaba en nuestros planes, pero hoy estamos acá. Cuando tenía 14 años, uno de los primeros libros que me compré fue el libro llamado Arenas del Alma. Y este libro impactó mi vida totalmente. El autor hace una interpretación increíble de este momento. Quisiera compartírtela. Yo no sé cómo Abraham se acercó donde Isaac y le dijo lo que tenía que pasar. Isaac no era ningún bobito. Isaac sabía que durante 3 días su padre no lo pudo mirar a los ojos, que no lo había visto directamente a los ojos. Mi viejito ha estado callado todo el tiempo. Eso no es normal. Isaac reflexiona sobre lo que está pasando y le ve y le dice: papá, el sacrificio soy yo, ¿verdad? Abraham ni siquiera puede verlo cuando dice eso y solo asienta con la cabeza, con el dolor más profundo. Isaac camina hacia Abraham, hacia su padre, hacia su seno para abrazarlo, y Abraham lo toma y lo acerca a su pecho en el abrazo más silencioso que se ha escuchado hasta esa época. Mientras tanto, en el cielo, millones de ángeles están rodeando a Dios, quien está mirando absolutamente todo mientras está sentado en su trono, mirando todo lo que está pasando en ese momento, atento, esperando. No saben qué es lo que está pasando y los ángeles murmuran y dicen: ¿qué estará pasando? ¿Hasta dónde va a llegar esto? Pero él sigue viendo, convencido de algo que debe esperar. Ese abrazo no es suficiente, damas y caballeros. El Señor está esperando algo más. En ese momento el ángel de Jehová puede parar ese sufrimiento y este martirio, pero aún falta algo. Abraham toma a Isaac y lo sube a este doloroso e incómodo altar y lo pone y lo empieza a acostar. Isaac como que recuerda algo, y mientras Abraham prepara el cuchillo para poder hacer una de las cosas más graves que parecerían y que se escribirían en la Biblia, Isaac en ese momento dice: papá, recordé algo. Hijo mío, no, por favor, debo terminar con esto, ya no puedo más. Papá, pero por favor escúchame. No, hijo. Y el Señor viendo todo en ese momento y diciendo: Abraham, escucha a tu hijo. Abraham no se ve más y dice: ¿qué pasó, hijo? Tú dijiste a mis siervos que nosotros subiríamos y adoraríamos, pero no hemos adorado aún. Nosotros no hemos adorado ahí. Cuando tú construías un altar en esos tiempos tenías que adorar. Era un instinto poder adorar. Pero ¿quién le explica al pequeño Isaac que uno no adora en Moriah? Que uno adora en Beerseba. Que uno adora un domingo en la iglesia, no los lunes por la mañana. Uno
Uno no adora cuando te dicen como país que estás en un estado de guerra. Uno no adora cuando te llegan los exámenes que te esperabas que sean negativos y llegan positivos. Uno no adora en esos momentos de dolor, de prueba. ¿Cómo le explicamos eso a Isaac? Pero ¿cómo no vamos a cumplir el deseo del pobre muchacho? Así que Abraham en ese momento pone el cuchillo a un lado. Y yo no sé qué canción estaba de moda en esos momentos, pero me imagino que era muy de mañana y las estrellas aún se podían ver en el firmamento. Y el sol estaba a punto de salir. Y tal vez Abraham empezó a cantar una canción como esta. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, se le iba la voz, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su ceñil. Tal vez en ese instante Dios se para de su trono frente a la imagen de miles de ángeles que veían todo, expectante, porque el momento que estaba esperando estaba ahí. Cualquiera podía adorar en Beerseba. Él ha visto a muchos adorar ahí, pero a pocos adorar en Moriah. Y estaba ahí un viejito en el silencio más profundo, donde el viento era lo único que se escuchaba, y con su hijo abrazados cantando al Señor y atento, diciendo con todo su corazón: mi corazón entona la canción. Y el grupo de ángeles cantaba con él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona. Que se escuchen los ángeles, que se escuchen los ángeles. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. El Señor en ese momento está atento a lo que estaba pasando. Y en ese momento Abraham sabe que tiene que terminar con esto ya. Ha sido mucho sufrimiento. Ha llegado hasta el punto más grande de su vida. No sabía que iba a llegar hasta este punto, pero él sigue diciendo: por amor a ti. Y en ese instante seguramente alza su cuchillo y mirando al cielo dice: mi mayor obediencia, mi mayor adoración es mi obediencia. Y el Señor le mira y le dice: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Abraham dice que Jehová, el ángel de Jehová, empieza a gritar su nombre y le dijo: para allá y baja ese cuchillo, porque el Señor ha visto cuán fiel has sido y ha visto que en el momento más difícil que había, cuando estabas en ese valle de lágrimas, cuando no podías más, has seguido adorando. Yo multiplicaré tu descendencia, yo te bendeciré en grande, te daré las cosas más increíbles que puedas imaginar. Verás mi mano sobre ti y yo haré en ti mi plan perfecto. Y hoy el Señor nos dice a todos aquellos que hemos estado ahí en Moriah, donde ya no podíamos más, donde no sabíamos qué hacer, hoy el Señor nos está diciendo: yo ahí, en ese momento difícil, estoy contigo. Tú solo sé fiel, porque yo abriré las puertas de los cielos y bendeciré tu casa, tu vida, tu familia. En ese instante, Abraham y Isaac dice que regresaron a ver, y atrás había un cordero. Y ahí es cuando entendieron que ese versículo, que lo dijo Abraham antes, era más tangible aún. Cuando se miraron los dos y dijeron: Yahweh Jireh, Dios provee.
En los momentos más difíciles, Dios provee. Y la palabra dice, escúchame bien, la palabra dice que ellos no se quedaron en Moriah. Dios los devolvió a Beerseba. Porque el plan de Dios no acaba aquí. El plan de Dios es aquí, donde está este tamarisco que nos recuerda que Él es fiel. Y que su plan es acá, aquí en la tierra. Su bondad es para siempre. Podría yo desmayar si no creyera que de ver tu bondad aquí en la tierra de los vivientes. Ese es nuestro Dios, el que nos ama y tiene algo preparado para ti. No sé si tú estás en Moriah o Beerseba, pero qué tal si nos paramos y le cantamos al Señor esta canción. Ahí donde estás, qué tal si nos levantamos y le decimos súper fuerte. Ahí donde estás, tal vez acuérdate de la batalla difícil que estás teniendo. Acuérdate de ese momento duro que estás viviendo ahorita. Recuerda cuál es. Tal vez estás en Moriah en este momento, o tal vez has pasado ya Moriah y hoy estás en Beerseba. Hoy el mismo Dios que te sacó de ahí está aquí contigo. Y el Señor que piensas que ha estado callado te dice, estoy aquí presente contigo. Hoy yo quiero poder verte en ese momento difícil en el que estás tomando la mejor decisión. A pesar de que sepas, de que muchas veces escuches o pienses que no estoy, yo estoy. Y en este lugar, en Moriah o Beerseba, le podemos decir al Señor, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. mi corazón, Señor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Moriah, dile. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Estamos cortos de tiempo, pero quiero decirte algo. Hay personas que tal vez no han tenido la oportunidad de experimentar esto, pero quiero que sepas que en ese momento Abraham pudo haber sacrificado a Isaac, pero alguien dijo, para, porque si alguien va a ser sacrificado, soy yo. Y ese fue el mismo ángel de Jehová, Jesucristo, que tomó tu lugar en la cruz. En ese instante difícil, Él dijo, tranquilo, tú no debes hacerlo, yo lo haré por ti. Yo haré ese sacrificio, yo estaré ahí y yo moriré por ti. Si tú deseas tenerlo en tu corazón, si tú vienes por primera vez, si tú no lo has entendido, este es el momento de hacerlo, porque dice que el único camino para llegar al Padre es Jesucristo. Así que donde estás, si tú no lo has recibido, levanta tu mano bien fuerte y dile, ahí estoy, aquí estoy, Señor Jesús. Hoy yo quiero recibirte. Ahí hay manos alzadas, ahí hay manos también alzadas. El Señor hoy te quiere dar salvación y te dice, dile con todo tu corazón, en tus palabras, dile, Señor Jesucristo, yo creo y estoy convencido que tú eres el Señor, que tú eres el Salvador, que tú moriste en esa cruz y hoy estás vivo porque resucitaste al tercer día. Hoy quiero recibirte en mi corazón, hoy quiero que seas mi Señor, mi Salvador. Ven a mi vida y dame tu salvación. Y dile gracias, gracias Señor, por lo que has hecho, haces y harás. Gracias. En los méritos de Jesucristo oramos. Amén. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que le des like, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un video nuevo. Además, encuentra tu prédica favorita en Spotify, Google y Apple Podcasts.